Actividades de los ácidos nucleicos. Actividad número 1. Ordena de mayor a menor tamaño las siguientes moléculas: base nitrogenada, ácido nucleico y nucleótido. Entonces, de mayor a menor sería la más grande, el ácido nucleico, que está contenido por estructuras más pequeñas denominadas nucleótidos, o sea que como segundo sería el nucleótido, y el nucleótido contiene la base nitrogenada. Entonces, la macromolécula, que nos preguntan cuál es la macromolécula, sería el ácido nucleico, que está constituido por la unión de muchos nucleótidos. Actividad número 2. Dibuja un nucleótido que contenga timina. Para ello, usa lo que necesites de entre los símbolos siguientes que se dan en la guía. ¿Cómo se llama su monosacárido? Entonces, como me dicen que contenga timina, voy a colocar, este es el nucleótido. Aquí voy a colocar el símbolo de la timina que me da la guía y aquí el fosfato. Entonces, ¿cuál es el monosacárido? Es una desoxirribosa, ya que si contiene timina quiere decir que es ADN. En el carbono 1 posee un grupo OH al que se une la base nitrogenada timina. El carbono 5 tiene un grupo OH al que se une el grupo fosfato. El carbono 3 dispone un grupo OH a través del cual se enlaza con otros nucleótidos para formar la cadena polinucleotídica. Y el monosacárido, como ya expliqué, es la desoxirribosa, ya que si lleva timina es ADN, la cadena. Construye un ácido nucleico con la secuencia 5-ACCGUA3, usando los símbolos de la actividad anterior. ¿Qué tipo de ácido nucleico es y por qué? Entonces me dicen que desde el extremo 5, este es el comienzo, siempre el comienzo es por el extremo 5. La primera es adenina, entonces dibujo mi nucleótido. En el carbono 1 coloco el símbolo de la adenina, el grupo fosfato en el 5 y a través de este carbono 3 va a haber un enlace nucleotídico que se une al segundo nucleótido, que en este caso sería citosina. El tercero también es citosina, guanina, uracilo y adenina. Es importante recalcar que entre nucleótidos hay un enlace nucleotídico, fosfodiéster se llama, y termina en un extremo 3. Es un ARN de 6 nucleótidos. ¿Por qué es ARN? Porque contiene uracilo entre sus bases nitrogenadas. Por eso se reconoce. Siguiente actividad, la actividad número 4, dice: contesta las siguientes cuestiones relativas del ácido nucleico que has construido en la actividad anterior. ¿Qué significan las letras A, G, C, U? Estas letras representan las iniciales de las bases nitrogenadas. A, adenina; G, guanina; C, citosina y U, uracilo. La parte B nos dice cuál es el primer nucleótido de su cadena y el último, y en qué te basas para contestar. En el extremo 5, allí está el primer nucleótido. El grupo fosfato no está unido a través de ningún enlace nucleotídico, ya que es el primero de la cadena. Y contiene la base nitrogenada adenina. En ese primer nucleótido, el OH, que está unido al carbono 3, se une mediante enlace nucleotídico al carbono 5 del siguiente nucleótido. Y así sucesivamente al último nucleótido en el extremo 3. ¿Cómo sabemos que es el último nucleótido? Se caracteriza porque el grupo OH del carbono 3 no está unido a ningún otro nucleótido. La parte C nos pregunta qué denominación recibe
el monosacárido. Por ser una cadena de ARN que se reconoce por contener uracilo, se deduce entonces que el monosacárido es la ribosa. La parte D nos dice cómo se llama el enlace que une los nucleótidos entre sí. El enlace nucleotídico es un enlace fosfodiéster. En la actividad número 5 nos dice qué molécula aparece representada en la fotografía. En la fotografía se observa una doble hélice de ADN. A. ¿Cuáles son sus monómeros constituyentes? ¿Qué moléculas lo integran? Sus monómeros son desoxirribonucleótidos integrados por un grupo fosfato, un monosacárido denominado desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Nunca lleva uracilo. Cuando se polimerizan los nucleótidos se forma la cadena polinucleotídica. La parte B, ¿qué significa el término dextrógiro de esta molécula? La doble hélice de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos. El enrollamiento de estas dos hebras es hacia la derecha, por lo que la doble hélice es dextrógira. La parte C. Si se considera la molécula anterior en sentido longitudinal, las anotaciones 3 y 5 se sitúan en posiciones opuestas. Explica el significado de este hecho. La doble hélice de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos que, unidas mediante enlace de hidrógeno entre pares de bases complementarias, se arma. El apareamiento solo es posible si las cadenas son antiparalelas, es decir, si una cadena discurre en sentido 5,3 y su complementaria en sentido inverso 3,5. En el ejercicio número 6 nos dicen, una determinada molécula de ADN posee un 40% de adenina. Indica de forma razonada cuáles serán sus porcentajes de timina, guanina y citosina. La ley de Chargaff establece o se basa en la relación cuantitativa de los nucleótidos que forman la doble hélice del ADN. Establece que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina igual a la cantidad de citosina. Entonces, si en el dato que me dan es de 40% de adenina, quiere decir que la timina tiene lo mismo, un 40%. Sumamos 40 de adenina y 40 de timina, 80%. Para un 100% que nos queda, restamos a 100, 80 y nos da 20%. Pero como esta ley me dice que la cantidad de guanina es igual a la de citosina, ese 20% entonces será 10% de guanina y 10% de citosina. En el ejercicio número 7 nos dicen la secuencia de bases nitrogenadas de una cadena de una molécula de ADN es A. Empieza en el extremo 5, nos dice adenina, adenina, guanina, citosina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, adenina, timina, timina y citosina. Termina en el extremo 3. Dice, ¿qué representan los extremos 5 y 3? El extremo 5 representa el comienzo y el extremo 3 el final. El comienzo porque el primer nucleótido, su grupo fosfato no se une a ningún nucleótido anterior, por eso es que él es el primero, y su carbono 3, el OH del carbono 3 se une a un grupo, hace un enlace nucleotídico, fosfodiéster, con el siguiente nucleótido y así sucesivamente. Este es el carbono 1, por aquí está el 3 y por aquí el 5 que se une a este grupo fosfato. Entonces dibujamos toda la primera.
nos dice, escribe la secuencia de bases nitrogenadas de la cadena complementaria. Como ya sabemos, la cadena complementaria es esta que escribimos aquí, pero va en sentido contrario, o sea que ella va de aquí para acá, como lo indica la flecha. Y el extremo, el comienzo de ella es aquí abajo, a donde está el 5, y termina aquí arriba, donde este empieza, esta termina. Entonces, ¿cómo es la complementaria? Bueno, la citosina se complementa con la guanina, la timina con la adenina, timina, adenina, timina, adenina. Dibujamos cada nucleótido con su grupo fosfato y vamos colocando. Esto es según la nomenclatura que la misma guía nos dice, cómo se dibuja la timina y cómo la adenina. Aquí el complemento de la adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina con timina, timina, adenina, otra vez timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina y adenina, timina nuevamente. Eso es todo. La actividad 4 nos dice qué relación existe entre el ADN, la cromatina y los cromosomas. Entonces, comenzamos diciendo que en las células eucariotas el ADN es lineal y se empaqueta varias moléculas duplohelicoidales de ADN mediante su interacción con unas proteínas especiales llamadas histonas. El grado de empaquetamiento depende del estado fisiológico de las células. Puede encontrarse como cromatina o como cromosoma. Cuando la célula no se divide, el ADN tiene un aspecto de una maraña fibrilar y a este estado se denomina cromatina. Cuando la célula entra en división, el ADN alcanza su máximo grado de compactación, como lo es el cromosoma. A partir de cada molécula de ADN se origina un cromosoma. Por lo tanto, una célula posee tantos cromosomas como moléculas de ADN duplohelicoidal hay en su núcleo. En la actividad número 9 nos dice, observa el siguiente dibujo de un cromosoma. Parte A. ¿Cuál es la composición química del cromosoma? Desde el punto de vista químico, los cromosomas están formados por compuestos orgánicos llamados proteínas y un conjunto de macromoléculas denominadas ácidos nucleicos. Estos dos componentes se encuentran en el núcleo celular, formando un complejo denominado núcleo proteinal. Los ácidos nucleicos que forman parte de las nucleoproteínas, según su estructura química, se pueden dividir en ácido desoxirribonucleico o ADN, que constituye la estructura fundamental donde se encuentra contenida la información del material genético, y el ácido ribonucleico o ARN, encargado de transcribir la información contenida en las moléculas de ADN. Estos dos ácidos nucleicos son esenciales para la vida, debido a que son los encargados de ejercer el control primario sobre los procesos básicos de todos los organismos. Aparte, podemos decir que las proteínas que se encuentran en ese núcleo pueden ser histonas y no histónicas, que cada una cumple una función. Las histonas intervienen en el empaquetamiento del ADN y las proteínas no histónicas tienen otras funciones. Por ejemplo, la protamina compacta el ADN en los espermatozoides. La HMG es una proteína de esqueleto o matriz nuclear que sirve de soporte o guía para el empaquetamiento. Parte B me dice que nombre las partes numeradas en el dibujo de la guía. El número 1 corresponde a los brazos cortos y brazo largo. El número 2 es el centrómero, el número 3 las cromátidas y el 4 las bandas.
Parte C nos dice mediante qué proceso se forman las dos mitades señaladas con el número 3, o sea, las cromátidas, y por qué son idénticas. Las dos mitades de cromátidas se forman mediante el proceso de replicación, el cual duplica una molécula de ADN. La replicación se produce antes de la división celular en la fase S del ciclo celular para permitir la presencia de dos conjuntos de cromosomas durante la metafase de la mitosis, tras lo cual se divide por igual en dos nuevas células durante la separación o anafase. Aparte de, nos pregunta, clasifica este cromosoma según la posición del centrómero. Se clasifica como un cromosoma submetacéntrico, donde el centrómero se sitúa próximo al centro, de forma que un brazo es ligeramente más largo que el otro. Actividad número 10. ¿Qué diferencia estructural hay entre los cromosomas antes y después de la replicación del ADN? Dentro del cromosoma están contenidos las moléculas de ADN. Antes de la replicación, la topoisomerasa impide que el ADN se enrede debido al superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice. La proteína SSB se une a la hebra discontinua de ADN, impidiendo que ésta se una consigo misma. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice, permitiendo el avance de la horquilla de replicación. La ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. La ARN primasa sintetiza el cebador de ARN necesario para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. La ADN ligasa une los fragmentos Okazaki. El cebador son pequeñas unidades de ARN que se unen a los fragmentos para que el ADN polimerasa reconozca dónde unirse. Entonces, en la iniciación, el lugar exacto donde se inicia la copia de ADN la producen dos enzimas, la girasa y la helicasa. Al lado de la helicasa se coloca el complejo proteico llamado factor de transcripción que indica el inicio de la copia. Después de la replicación del ADN, cada cromosoma se compone ahora de dos cromátidas hermanas unidas físicamente. Después de la condensación de los cromosomas, forman estructuras compactas todavía compuestas por dos cromátidas.